Hola, bueno, en este video vamos a hablar sobre los distintos tipos de transferencia de calor que vamos a ver uno por uno. Y bueno, la transferencia de calor ocurre entre dos cuerpos o sistemas que están a diferente temperatura. El que está a mayor temperatura le transfiere calor al que está a menor temperatura para que el de mayor temperatura la disminuya y el de menor temperatura la eleve, para así lograr un equilibrio térmico. Bueno, si tienes dudas sobre la diferencia entre calor y temperatura, puedes revisar nuestro video que dejamos acá abajo en la descripción. Bueno, ahora vamos con los distintos tipos de transferencia de calor. El primero que veremos será conducción. Este tipo de transferencia de calor es el único que ocurre entre sólidos. Lo mejor que podemos hacer para explicarle este tipo de transferencia es mediante un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una regla y le aplicamos y la tocamos con fuego, esta parte sin duda va a elevar su temperatura. Pero imaginando que sostuviéramos la regla con esta mano, notaremos que también está elevando su temperatura, y esto es lo que ocurre por la conducción. Además, la regla de donde la estamos tomando también nos transferirá calor por conducción a nuestra mano. Eso. Ahora vamos a ver el segundo tipo de transferencia de calor, que es la convección. La convección, al igual que la conducción, ocurre necesariamente con contacto entre ambos sistemas. La convección ocurre entre fluidos. ¿Okay? Para explicarlo nuevamente utilizaremos un ejemplo que va a ser una olla en la cual se está calentando agua. Entonces, por conducción le transfiere calor a la olla, el fuego, y la olla le va a transferir por conducción también a este sector del agua calor. Entonces, cuando este sector del agua eleva su temperatura, tenemos que densidad va a ser igual a masa partido volumen. Como los fluidos, cuando aumenta su temperatura tienden a aumentar su volumen y su masa se mantiene constante, la densidad obviamente va a tender a bajar. Entonces, como el agua que está caliente tiene una menor densidad, va a tender a subir, y el agua que está a menor temperatura acá arriba va a tender a bajar. Luego nuevamente el agua fría va a elevar su temperatura, por lo que el agua que quedó acá abajo, que está a menor temperatura, va a volver a subir, y el agua que estaba acá arriba va a volver a bajar. Entonces, esto ocurre muchas veces por lo que se forman las corrientes de convección. Un ejemplo cotidiano que le podemos dar a la convección es, por ejemplo, cuando tú estás con una estufa en una pieza y tocas el techo, sentirás que el techo está a mayor temperatura, y si tocas el suelo va a estar a menor temperatura. Además, es por esto que la estufa siempre va en el suelo y los ventiladores van en la parte de arriba de la pieza. Esto es para generar una mejor efectividad en su labor. Ahora vamos a ver el último tipo de transferencia de calor, que es la radiación. Y lo que es característico de este tipo de transferencia de calor es que ocurre sin necesidad de que haya un medio entre ambos sistemas, es decir, puede ocurrir con un vacío entre ellos. Entonces, para explicarlo, vamos al ejemplo más general, que va a ser la Tierra recibiendo calor de la luz del Sol.
y notaremos que el calor se transfiere a pesar de que hay un vacío entre entre el Sol y la Tierra. Otra cosa que cabe mencionar de la radiación es que ocurre en todas las direcciones. Esta es una gran diferencia de la convección, que ocurre hacia arriba y luego por los lados hacia abajo. ¿Ok? Por último, cabe mencionar que a pesar de que presentamos cada tipo de transferencia de calor, cada una individualmente, generalmente no ocurre así. Por lo general, si ocurre un tipo de transferencia de calor, a la vez ocurre otra. Vamos al ejemplo 1, que tenemos como dijimos anteriormente, por conducción, el calor se va a transferir de este lado de la regla a este otro lado, pero también la regla le transferirá calor al ambiente en todas las direcciones. Entonces ahí notamos claramente que ocurre la conducción y la radiación al mismo tiempo. Bueno, esto es todo. Si les interesa más pueden ver nuestro siguiente video y también el anterior, como mencioné anteriormente. Chao. Ay, mami, vamos. Ya, mira. No, fila. Ya, entonces, pero hagamos por corto, si en todos los videos de YouTube, como que cortan la weá y lo unen todo el rato. Sí, por eso sé que... Está grabando.